Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a Networking Plus. Hoy vamos a aprender todo lo relacionado a HA o High Availability en equipos FortiGate. Así que si te interesa, quédate y comenzamos. HA o High Availability es un modelo de tolerancia a fallos que ha propuesto Fortinet y también otras marcas para hacer funcionar a un conjunto de FortiGates como uno solo. A este conjunto vamos a llamarlo a partir de ahora como un clúster. Y creando este clúster se tendrá redundancia, es decir que ante la caída o fallo o desconexión de algún FortiGate, el resto va a seguir operando en la red y así no perder comunicación. Y también desde ya hay que conocer el detalle que Fortinet solamente nos da de 2 hasta un máximo de 4 equipos FortiGate para juntarlos en un clúster y crear el HA. Ahora vamos a ver algunos conceptos del HA. En el primer grupo tenemos el Active y Passive. El Active va a ser el FortiGate que está encargado de procesar el tráfico o por él va a pasar la data de la red, ¿no? Y el Passive o Standby va a ser el FortiGate que se va a quedar en espera y que por ese momento no va a procesar el tráfico. Bien, ahora tenemos el segundo grupo que es el Primary y Secondary. Los FortiGates hacen una elección interna de quién va a ser el primary y el resto va a ser el secondary, son los secondaries, ¿ok? Esto ya lo vamos a ver más adelante. Y el primary va a ser el encargado de sincronizar la configuración y enviársela a los secondaries para que todos estos funcionen como uno solo, ¿bien? Y el HA failover es un evento que ocurre cuando se cae el primary o se desconecta el primary, ¿ok? Entonces, cada vez que el primary sufre una desconexión o una caída, va a ocurrir un evento llamado HA failover, ¿ok? Tenemos dos tipos de HA. El primero es el active passive, activo pasivo, y el segundo es el activo activo, ¿ok? En el activo pasivo tenemos un clúster con 3 FortiGates en este caso, donde ya hemos dicho que solo uno puede ser el primary y el resto secondary. Aquí el primary va a ser el único activo y el resto va a ser pasivo, ¿ok? Cuando el primary se caiga, estos dos que quedan, alguno de ellos se va a convertir en el primary y también va a ser activo y por él va a pasar la data o se va a procesar el tráfico solamente por él. Bien, y en el active igualmente vamos a tener solamente un primary, los demás son secundaries, pero en este caso los tres van a procesar tráfico, ¿ok? Y como dice esta nota de aquí, el primary va a distribuir las sesiones hacia cada FortiGate y así cada FortiGate va a poder procesar cierto tipo de comunicaciones actuando como un balanceador, si podemos decirlo así de forma análoga, y todos van a procesar el tráfico. Ok, y ahora vamos a conocer al protocolo que da vida a todo este funcionamiento del HA, que es el FGCP o el FortiGate Clustering Protocol. Bien, ¿de qué está encargado? Bueno, de hacer un descubrimiento de miembros de HA, porque al momento de configurarnos inicialmente ningún FortiGate se conoce con otro y mediante mensajes hello, que ya lo vamos a ver más adelante, estos se van a ir descubriendo, ¿ok? Como ya les había mencionado, también va a haber una elección del primary y gracias a esta elección se van a poder sincronizar los datos, ¿bien? Y también va a haber un monitoreo constante de los miembros de HA para saber si algún miembro de repente sufrió una caída o sigue activo. Ahora también vamos a conocer qué eventos genera un HA failover. Recordemos que un HA failover es el evento cuando el primary se cae, ¿bien? Entonces, cuando un equipo o como dice la primera característica, un miembro, en este caso el primary de HA, se ha caído, ya sea por una desconexión o ya sea porque se apagó, ¿ok? También ocurre un HA failover cuando alguna interfaz de monitoreo se cae, es decir, nosotros más adelante lo vamos a ver, que podemos configurar ciertas interfaces que van a estar monitoreándose de tal manera que si esa interfaz se cae o dejamos de tener comunicación por esa interfaz, pues pasa a ser otro, el primary, el cual sí tiene comunicación por dicho enlace. Bien, ahora también un primary deja de ser primary cuando tiene un uso alto de memoria RAM, cuando le falle el disco duro o cuando a propósito nosotros mediante línea de comandos hacemos que generemos un HA failover y otro pasa a ser el primary. Bien, estos son los modelos principales, el cual podemos generar nosotros un HA failover. Ahora vamos a ver qué requisitos nosotros debemos de tener para poder configurar un HA correctamente. ¿Bien? El primero es que todos nuestros FortiGates deben tener la misma versión de firmware.
El segundo es que todos deben ser de un mismo modelo, es decir, solo voy a poder formar HAs con todos que sean 100F, todos que sean 200D, todos que sean 400D, etcétera, ¿no? Todos de un mismo modelo. En el licenciamiento, de preferencia todos tienen que tener el mismo licenciamiento, pero aquí Fortinet es un poco flexible. ¿Qué pasa si de repente yo tengo dos equipos y uno está con el licenciamiento, por ejemplo, ¿no?, de Application Control y de Web Filtering, y el otro solo tiene Web Filtering como licencia? Entonces el clúster, ambos juntos funcionarían con un licenciamiento de solamente el Web Filter, es decir, en caso se tenga una diferencia de licencias, pues funciona con la licencia menor, de menor característica. Deben tener también una misma configuración de disco duro y también un mismo modo de operación, que ya conocemos que los FortiGates funcionan tanto en modo NAT como en modo transparente. Bien. En lo que es configuración, ambos deben de tener un mismo Group ID o nombre de grupo, una misma contraseña, que esto hace como una pequeña autenticación que maneja el protocolo, y también una configuración de interfaces Herbit. ¿Qué es una interfaz Herbit? Pues van a ser, si vemos aquí en nuestro diagrama de la derecha, estos puertos, el puerto 3 y 4 de ambos FortiGates, son interfaces Herbit porque estos puertos son utilizados o son dedicados solamente a transportar mensajes del protocolo de Fortinet Clustering, ¿ok? Entonces por esto no va a pasar data del usuario, no va a pasar comunicaciones, no va a existir políticas, solamente va a pasar los mensajes del protocolo de Fortinet, ¿ok? Y también estas interfaces Herbit deben verse entre sí, es decir, esta interfaz Herbit se puede ver con esta otra de aquí, esta interfaz de aquí se puede ver con esta de aquí porque están conectadas mediante un enlace, o también pueden estar conectadas todas mediante un switch de capa 2, por ejemplo, pero estas deben verse para que así los mensajes lleguen hasta el otro equipo y puedan descubrirse y formar el clúster. Ok, una vez ya tengamos bien claro los requisitos del HA, ya hayamos configurado el Group ID, el password, etc. Ahora, en un proceso interno, los FortiGates van a elegir a su primary, que recordemos que solamente hay un primary por cada clúster. ¿Bien? Y al ser un proceso interno no significa que nosotros no podamos tener control sobre ello o no tener una decisión. Pues gracias a un parámetro que es el override, vamos a poder saber o intuir cómo estos están eligiendo al primary. Ok, si no configuramos nada del override va a estar en deshabilitado por defecto y va a seguir el flujo que tenemos aquí a la izquierda. Es decir, siempre el primary va a ser elegido por el que tenga el mayor número de una característica. ¿Ok? Por ejemplo, en esta primera característica lo que se evalúa es la cantidad de puertos monitoreados conectados. Quien tenga mayores puertos monitoreados conectados, pues va a ser el primary. Si es que hay dos o más equipos que tengan la misma cantidad, pues como una manera de desempate se pasa a la siguiente característica acá, que es el HA Uptime. ¿Ok? ¿Qué es el HA Uptime? Pues es el tiempo que tiene cada FortiGate en el HA. ¿Ok? Por ejemplo, si yo configuro tres equipos FortiGate, FortiGate 1, FortiGate 2 y FortiGate 3, lo configuro primero el 1, luego el 2, luego el 3. Pues al configurar primero el 1, este va a tener mucho más tiempo, mucho más HA Uptime, porque lo he configurado primero, ¿no?, que los otros dos. Entonces cuando estos se descubran, pues van a ver que el primero tiene mayor HA Uptime y este va a ser justamente el primary, ¿no? Ahora, este HA Uptime se puede resetear mediante CLI, o sea, se puede modificar, y si en algún HA Uptime es igual con otro HA Uptime de otro FortiGate, pues se va a pasar al siguiente desempate, que es la prioridad. Es un número que nosotros lo ponemos en la configuración, es un número entero y que define a quien tenga más prioridad, pues ahí se va a hacer el primary. Ahora, si por A o B tenemos dos o más equipos que tengan la misma prioridad, pues ahora sí se va a pasar a un desempate donde sí o sí va a haber un primary, porque es imposible que se tengan dos equipos firewall FortiGate con el mismo serial number, ¿no? Quien tenga en este caso el mayor serial number, pues pasará a ser el primary y listo.
En cambio, si habilitamos el override, ¿qué significa? Que bueno, tenemos igual la misma característica de puertos monitoreados conectados. Si hay un empate, ahora vamos a ver la prioridad, y si hay un empate vamos a ver el H uptime, ¿ok? Si se dan cuenta, esta es la única diferencia, que en segundo lugar se evalúa el H uptime y en tercer lugar la prioridad en el override disable, y en el override enable como segundo lugar se evalúa la prioridad y tercer lugar el H uptime. Es el único cambio que tiene. ¿Por qué se hace esto? Porque normalmente al tener un override enable o habilitado, que es lo común, nos podemos guiar por la prioridad, porque generalmente todos los FortiGates tienen sus enlaces o puertos monitoreados conectados, y lo que va a mandar o lo que los va a distinguir es la prioridad. Y en un diseño de un ingeniero de red puede configurarlo para que el que tenga una prioridad más alta, pues ese sea el primary, ¿no? Y ya no estar dependiendo de tiempos, ¿no? Como es el H uptime. Y bueno, por último también se tiene el serial number. Esa es la elección interna que hace justamente el cluster para poder elegir a su primary. Ok, una vez se tenga elegido al primary, vamos a ver qué tareas va a cumplir. La primera tarea es enviar en broadcast los paquetes hello para seguir monitoreando y descubrir un nuevo miembro del HA en todo caso sea necesario. Bien, va a sincronizar la data también. ¿Qué data? Bueno, en sí va a sincronizar la configuración de su propia configuración, no toda, tampoco vamos a ver qué configuración no es sincronizada, luego vamos a dar énfasis en ello, pero la mayoría de su configuración sí, y esta se la va a enviar a los equipos secundarios para que las absorban y funcione todo como uno solo. Bien, también va a sincronizar las entradas de la Forwarding Information Base, va a sincronizar los arrendamientos de las direcciones IPs en el DHCP, también la tabla RP, las definiciones del FortiGuard, también las asociaciones de seguridad que se tienen en los túneles IPsec, y por último las sesiones. Ahora esto es opcional, si quieres se habilita, si no se quiere pues no se van a sincronizar, ¿ok? Pero lo recomendable es que sí, ya vamos a ver cómo sincronizarlas. Y en el modo Active también el primary es el encargado de distribuir las sesiones a los demás equipos que son los secundarios. Bien, ahora viendo las tareas del secondary, pues no es nada de otro mundo. Básicamente ellos también envían broadcast de paquete hello para monitorear a los demás miembros del HA. Van a sincronizar su propia configuración con lo que les envía el primary, y hemos visto que les está enviando. Van a monitorear también al primary gracias a estos mensajes hello para ver si hay un HA failover, ¿no? Y cuando estos funcionen en el modo Active, ellos también van a procesar el tráfico que les va a distribuir el primary. Ok, ahora sí veremos qué parámetros no son sincronizados entre el primary y entre el secondary. Y el primero es la configuración de interfaz Management HA. ¿Qué es esto? Pues cuando nosotros tenemos un clúster, cuando querramos ingresar a ese clúster, vamos en realidad a ingresar al primary, es decir, vamos a poner la dirección IP del primary y desde ahí vamos a poder controlar al clúster como tal, ¿no? Pero si nosotros queremos configurar o queremos también ver o ingresar a la consola web o a la CLI de también los otros equipos, a pesar de que estén como secundaries o que no sean primaries, sí lo podemos hacer, y esto es configurando una interfaz de management de HA. Y así cada una de los FortiGates en el clúster va a tener su propia interfaz de HA, y gracias a esta interfaz vamos a poder nosotros conectarnos ya sea por consola web o por CLI. ¿Bien? ¿Qué otros parámetros también no se configuran o no se sincronizan? Pues el HA override, ¿ok? Si yo quiero definir que el override esté habilitado, pues lo tengo que hacer en cada uno de estos porque no se sincroniza. ¿Bien? También la prioridad, que ya hemos visto que es un parámetro configurable. Los nombres de los FortiGates, evidentemente estos no se sincronizan. Las licencias también, como ya hemos visto, escoge el clúster la licencia menor. Y por último, tampoco se sincroniza lo que es la caché de cada equipo, ¿no? Por ejemplo, la caché de web filter, la caché de email filter, etc. Ahora vamos a ver la sincronización de sesiones. Esto era opcional y va a depender de un parámetro que es el Session Pickup, ¿ok? Si lo habilitamos, pues lo que va a pasar es que el primary que está procesando las sesiones de su tráfico va a hacer de alguna manera una duplicidad de esas sesiones en los FortiGates que están en secondary.
¿ok? Lo que se llama también un resume, que se le conoce en inglés. Es decir, las sesiones que él tiene procesando también se las va a duplicar a los secundaries, y cuando el primary caiga, pues los secundaries ya van a tener esas sesiones, y quien sea el nuevo primary ya no va a tener que otra vez hacer el proceso de reconexión de TCP, por ejemplo, y automáticamente va a seguir con las sesiones activas, y así los usuarios ven más transparente la red ante una caída. Ahora vamos a ver el cuadro donde nos vamos a basar principalmente en las sesiones TCP y las sesiones en Proxybase y en Flowbase, ¿ok? Que es lo que más se utiliza. Bien, cuando nosotros tenemos el Session Pickup habilitado, vamos a permitir la sincronización de las sesiones TCP en su mayoría, ¿ok? No digo en su totalidad porque vamos a hacer una distinción. ¿Cuál es esa distinción? Pues bueno, haciendo un paréntesis, también si activamos el Multicast Session Pickup, vamos a poder sincronizar las sesiones multicast, las sesiones en tunelización, etc. Pero aquí nos vamos a detener. Sesiones en modo Proxybase y sesiones en modo Flowbase, ¿ok? Esto donde se ve, o esto donde se caracteriza, pues en las políticas del firewall, ¿ok? Cuando uno crea una política, elige si la quiere hacer en modo Flowbase o en Proxybase. En Flowbase, bueno, simplemente la política sigue un flujo de end-to-end, y cuando es un modo proxy, pues ya no es un end-to-end, sino el cliente, que en este caso vendría a ser nuestra red, tiene una comunicación indirecta con el servidor, por ejemplo, mediante el firewall, ¿ok? El firewall actúa como un intermediario, ¿bien? Y cuando estamos en este modo proxy, pues lamentablemente no vamos a poder sincronizar estas sesiones, porque el firewall, al estar en un modo intermediario, pues no tiene manera de duplicar esa intermediación con otros secundarios, ¿ok? Por eso acá, como dice, las sesiones tienen que ser reseteadas, ¿ok? Pero cuando estamos en modo Flowbase, ahí sí podemos sincronizarlas porque no tenemos ningún problema. El firewall actúa de una manera transparente y las sesiones en este caso sí son sincronizadas, ¿ok? Si queremos ver también más detalle, pues por ejemplo con las sesiones UDP o ICMP, pues logramos sincronizarlas, pero ya con este comando de aquí, set session pickup connectionless enable, ¿no? Y bueno, todo esto dentro del contexto system-h en la CLI, pero también podemos configurarlo solamente el parámetro session pickup dentro de la interfaz web, y más adelante se los voy a explicar. Ok, ahora vamos a ver la teoría de las direcciones MAC virtuales. Bueno, en realidad es una, y esta única dirección MAC virtual la va a tener el primary, ok. A nivel de capa 3, todos los equipos van a tener la misma dirección IP. Por ejemplo, el gateway para una red que es la 192.168.0.1, también en el otro firewall va a estar la 192.168.0.1, ok. Acá no hay duplicidad porque estamos dentro de un clúster HA, ¿bien? Pero entonces, como una computadora de esa red, por ejemplo, ¿no?, va a diferenciar si apuntar hacia el firewall que está acá arriba o el firewall que está acá abajo, ok. Como tenemos lo mismo en capa 3, entonces la distinción se va a hacer en capa 2, ¿bien? ¿A quién va a apuntar? Justamente esos hosts van a apuntar a quien tenga la dirección MAC virtual, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si aquí hubiese un switch, ¿no?, ese switch decide que se vaya todo el tráfico hacia este firewall de aquí. ¿Por qué? Porque en su tabla MAC tiene que, para llegar a la 01, pues va por el puerto que lo lleva a este firewall gracias a la dirección MAC virtual, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando este primary cae? Pues ahora el nuevo primary va a adoptar esta nueva dirección MAC virtual y va a ofrecer un gratuitous RP, es decir, un broadcast diciéndole a la red: ahora, para llegar justamente a su gateway, van a pasar su tráfico por mí, ¿ok? Y eso es lo que hace un gratuitous RP, es decir, al switch que está de por medio o al equipo capa 2 que está de por medio, le va a decir: actualiza tu tabla MAC, porque para llegar hacia la 192.168.0.1 a la MAC virtual, pues vas a tener que llegar por otro puerto distinto, que es el que te lleva hacia mí, hacia este nuevo primary. Y de esta manera la red transparentemente va a poder conocer su nuevo gateway, entre comillas, ¿no?, porque ya se ha hecho todo este mecanismo que es interno, y que bueno, es bueno saberlo porque a nivel de capa 3 todo es igual, todo se maneja igual, y la conmutación se está dando solamente a nivel de capa 2.
Bien, ahora por último vamos a ver los métodos de balanceo de carga cuando estamos en un modo activo-activo, ¿ok? En el HA. Bien, el primer modo va a ser el non, es decir, este ya es una excepción, que es cuando estamos en el modo activo-pasivo, es decir, no va a haber balanceo de carga y, como dice la descripción, el primary solamente va a procesar las sesiones, ¿ok? Ahora sí, a partir de este de aquí sí va a ser el modo activo-activo. El primer modo es Least Connection. Como sabemos, el modo activo-activo lo que hace es mandar todo el tráfico primero al primary, y cuando está todo el tráfico en el primary, pues este distribuye las sesiones entre los secundarios que también están activos, ¿ok? Entonces, en el modo Least Connection significa que el equipo, ya sea primary o secundaria, es indistinto, quien tenga menos sesiones procesándose, pues va a ser al quien se le dé las nuevas sesiones, y así quien tenga menos sesiones, a él se le va a ir las nuevas sesiones para que las procese, y esto es una forma de equiparar o balancear el tráfico. La segunda manera de balancear el tráfico es round robin, es decir, a todos le damos una cantidad de tráfico por igual. Es decir, si tengo 3 firewalls, tengo 9 sesiones, pues 3 para cada uno y listo. Ahora, si tengo weight round robin, lo que significa weight es que voy a hacer una distribución de sesiones mediante pesos, es decir, quien tenga más peso de los firewalls, pues a él se le va a distribuir o se le va a dar más sesiones para que las procese, ¿ok? Es como de una manera ponderada. Ahora, de la manera random, pues de manera aleatoria se distribuyen las sesiones entre los firewalls. En el modo IP o hub, pues vamos a distribuir las sesiones haciendo una distinción de IP de origen e IP de destino. Si por ejemplo tengo un flujo de una máquina hacia Google, de la misma máquina hacia Google, pues esa misma sesión va a ir por solamente un firewall. Si tengo otra máquina que va hacia YouTube, pues ese flujo o esas sesiones van a ir solamente por un firewall, y justamente esto es lo que hace el modo IP o hub. Y por último, IP port va a hacer la misma distinción, pero esta vez considerando la dirección de origen IP, la dirección puerto destino, la dirección también destino IP, y de esta manera lo va a ir clasificando en sus distintos firewalls que están en el clúster. Y la manera de configurarlo, al menos en la CLI, que es solamente donde podemos hacer esto, es entrando primero al contexto System HA y especificando o creando lo que se llama un horario, en este caso traducido directamente al español. Y acá vemos los modos, ¿no? Non, que es cuando tenemos el activo pasivo, hub, list connection, round robin, wait round robin, random IP o IP port, ¿ok? Cuando utilizamos el modo ponderado o wait round robin, tenemos que especificar los pesos, ¿ok? Y estos pesos no se especifican en cada firewall, es decir, no tengo que entrar al primary, luego al secondary, luego al otro secondary si es que tuviese. No, sino que todo se especifica en el primary, ¿ok? ¿Y cómo yo voy a saber a qué firewall me estoy refiriendo, ¿no? Pues ellos tienen un ID. Si nosotros ejecutamos el comando get system ha status, pues vamos a ver que el primary tiene un ID index 0, el secondary por ejemplo tiene un ID index 1. Si tuviésemos otro secondary, pues vemos de repente un ID de index 2 y así sucesivamente. Entonces, cuando configuramos en System HA, vamos a poner set weight, vamos a poner el ID de ese firewall y le vamos a poner un peso, que es decir, es un número entero, ¿ok? Por ejemplo, si es que configuramos para el primary un peso de 1 y el secondary un peso de 2, significa que, bueno, de forma matemática, ¿no? Esto lo podemos hacer, que el 33% lo procesa el primary y el 66% de las sesiones lo procesa el secondary. Y esto es un ejemplo de cómo configurarlo, por ejemplo, en el modo ponderado wait round robin. Y bueno, en los otros modos no se necesita esta configuración extra porque ya se actúa de manera natural. List connection, quien tenga menos sesiones, round robin, todos equitativamente, random de forma aleatoria y así sucesivamente. Ok, y hasta aquí el video de High Availability en Fortinet. Si consideras que este video ha sido un aporte a la comunidad de networking y también de ciberseguridad, pues no dudes en dejar tu like y suscribirte. Y en el siguiente video vamos a ver todos nuestros conocimientos aplicados a la práctica en este laboratorio que previamente ya armé, así que no se lo pierdan. Hasta luego.